estamos en la cuarta parte de este estudio del peregrino. Entonces, antes de comenzar la lectura, hemos visto en el último capítulo de la semana pasada, que es el capítulo 6, vimos a Cristiano cuando llega a la cruz, cuando él ve la cruz, llega a la cruz, porque es ahí donde perdió su carga de pecado, de pena, de culpa, y gloria al Señor. Fue algo bello y tremendo, porque nos hace pensar así ocurrió en nuestra vida cuando nosotros vimos por fe la cruz del Señor Jesucristo y dimos cuenta que Él murió por nosotros, que Él derramó su sangre preciosa para quitarnos a nosotros los pecados. Eso fue el sacrificio último por los pecados de todos los hombres, de toda la historia del presente y el futuro. Gracias al Señor, porque esa sangre tiene poder. Y vimos la tumba vacía, y ahí es donde se cayó esa carga que Cristiano llevaba en su espalda. Se despojó, se cayó y entró allí a la tumba vacía y ahí se desapareció. Entonces, gracias al Señor que Él fue liberado al ver la cruz del Señor Jesucristo y nació de nuevo por el Espíritu Santo y fue transformado. Y yo sé que esta es una historia de bajo el símil de un sueño del escritor del libro aquí de John Bunyan. Pero vemos los principios, vemos la comparación, porque lo está describiendo como a nuestra vida cristiana. Y ahora vamos a leer en continuación como el viaje del peregrino, de Cristiano, sigue adelante hacia la ciudad celestial, el cielo. Y ahora vamos a mirar las luchas y muchas cosas que él tuvo después del día de su salvación. Entonces, a partir de ahora, lo que vamos a leer y estudiar es parte de su vida cristiana después de la salvación, entre la salvación y hasta el día cuando llega al cielo. Entonces, vamos a ir viendo esta historia, y sabemos que esta historia no es la Biblia, no es, pero vemos que está basada en la Biblia, esta historia. ¿Vale? Entonces, eso quiere decir que no es que este libro está sin error, no, pero estamos usándolo como guía para así estudiar la palabra y ver dibujado, pintado estas escenas del cristiano en su viaje hacia el cielo. Y vemos la comparación a nuestras vidas, porque nosotros también somos peregrinos en este mundo. Comenzó cuando nosotros, a través de la obra del Señor y a través de ver a Jesús por fe, gracias al Señor que nos salvó, arrepentimos de nuestros pecados. Y ahora nuestro destino es esa ciudad celestial que se llama el cielo. Amén. El tercer cielo. Gloria al Señor. Y ahora vamos a leer, ¿vale?, los siguientes 2 capítulos, y oren por mí para que lo hago bien y se entiende bien y para que el Señor lo utiliza. Esta noche vamos a leer los capítulos 7 y 8, ¿vale? Y ahora, después de la cruz, dice, pasada esta escena, vi de nuevo mi sueño que Cristiano continuaba su camino, y llegando a un barranco, vio a 3 personajes que se llamaban Simplicidad, Pereza y Presunción.
un tanto desviados del camino, entregados a un profundo sueño y con grilletes en sus pies. Se acercó a ellos y los despertó a voces diciendo: despertad, que sois como los que duermen en lo alto de un mástil, que tiene debajo de sus pies el mar muerto, que es un abismo sin fondo. Levantaos y venid conmigo, yo os ayudaré a quitaros esos grilletes, porque si pasa por aquí el león rugiente, seguro que caeréis en sus terribles garras. Los tres se despertaron, miraron a Cristiano y le contestaron así: yo no veo aquí peligro alguno, replicó Simplicidad. Déjanos dormir un poquito más, suplicó Pereza. ¿Por qué te metes donde no te llaman?, se quejó Presunción. Dicho esto, los tres se entregaron de nuevo al sueño, y Cristiano siguió su camino con gran pesar y tristeza al ver a aquellos desdichados expuestos a un riesgo tan inminente, y sin embargo rehusando testarudamente su ofrecimiento de ayuda, a pesar de haberlos despertado de su nefasto sueño y haberles dado consejos para librarse de sus ataduras. Marchaba absorto en estos pensamientos cuando, con gran sorpresa, vio saltar la muralla que guardaba el camino angosto a dos personajes que apresuradamente se dirigieron hacia él. Sus nombres eran Formalista e Hipocresía. Cuando llegaron a donde estaba Cristiano, les preguntó: señores, ¿de dónde venís? ¿A dónde vais?, preguntó Cristiano. Formalista e Hipocresía respondió: somos naturales de la tierra de vanagloria y nos dirigimos en busca de alabanzas al monte Sión. Pero Cristiano preguntó: ¿cómo es que no habéis entrado por la puerta que está al principio del camino? ¿No sabéis que está escrito: el que no entra por la puerta, mas sube por otra parte, el tal es ladrón y salteador? Formalista y Hipocresía dice: las gentes de nuestro país consideran, y con razón, que para ir hasta la puerta necesitan dar un gran rodeo y les es más corto y más fácil saltar la valla del camino. Es verdad que con esto traspasan la voluntad revelada del Señor, pero han adquirido ya esa costumbre que data de más de 1000 años y que tiene por tanto un aval del tiempo y los derechos de prescripción. Seguramente, llevada la cuestión ante un tribunal, un juez imparcial fallaría a nuestro favor. Además, lo importante es entrar en el camino. Por donde uno entre es lo de menos. Usted ha entrado por la puerta. Nosotros lo hemos hecho saltando la valla. Pero todos, unos y otros, estamos en el mismo camino. No hay diferencia. Cristiano responde: no estoy de acuerdo de ninguna manera. Yo sigo las reglas del maestro, mientras que vosotros seguís los deseos e impulsos de vuestra voluntad y sois con razón mirados como salteadores por el Señor del camino. Estoy seguro que al final de vuestro viaje no seréis considerados como hombres de verdad y de fe. Habéis entrado sin el consentimiento del Señor y saldréis sin su misericordia. Formalista e Hipocresía dice: eres libre de suponer y pensar lo que tú quieras. Y puede que lo que dices sea verdad, en parte, pero aquí cada uno debe preocuparse de sí mismo y dejar en paz a los demás. Las leyes y ordenanzas las guardamos tan escrupulosamente como tú. Nada nos diferencia ni distingue de ti más que ese vestido que llevas, que sin duda te ha arreglado algún vecino para cubrir la vergüenza de tu desnudez. Cristiano le dice: estáis muy equivocados creyendo
que os salvarán las leyes y ordenanzas, pues no habéis entrado por la puerta estrecha. Este vestido no me lo ha dado ningún vecino, me fue dado por el Señor para cubrir así la vergüenza de mi desnudez, y es la señal de su bondad, pues antes no tenía más que andrajos. Cuando llegue a la puerta de la ciudad celestial, a través de este vestido que limpió mis miserias por su voluntad, el Señor me reconocerá como justo y merecedor de ser admitido en ella. Además, llevo en mi frente una señal que sin duda no habéis visto, hecha por un ser resplandeciente que descendió de los cielos el día en que se cayó de mis hombros la carga que me tenía tan oprimido. Tengo también un pergamino que me dieron ese mismo día, con el doble propósito de que su lectura me consuele durante mi viaje y su presentación me facilite la entrada por la puerta celestial. Sospecho que todas estas cosas os han de hacer falta, y sin embargo carecéis de ella, porque no habéis entrado por la puerta. Formalista e hipocresía no respondieron nada a estas observaciones de Cristiano. Se limitaron a mirarse el uno al otro y a sonreír. Los vi después a los tres siguiendo a su camino. Cristiano caminaba delante de ellos, hablando consigo mismo, unas veces triste, otras confortado y alegre, y muchas leyendo el pergamino que se le habían dado y cuya lectura infundía aliento. De esta manera, llegaron al pie de una colina llamada Dificultad, en la que había una fuente, y donde el camino se bifurcaba, pues además del camino recto que venía desde la puerta, había otros dos. Uno que giraba hacia la izquierda, llamado Peligro, y otro hacia la derecha, conocido como Destrucción. El camino angosto subía derecho por el collado Dificultad. Cristiano se acercó a la fuente, bebió y se refrigeró, emprendiendo acto seguido al ascenso al collado, caminando hacia arriba por el camino angosto, mientras cantaba este canto. Llegar quiero a la cima del collado, aunque tenga que subir dificultad. El camino de vida aquí trazado, seguiré sin temor ni desmayar. Arriba pues, valor, corazón mío, la senda dura y áspera es mejor que la llana que lleva en extravío a la muerte y eterna perdición. Los otros dos caminantes llegaron también al pie del collado, pero cuando vieron su elevación y la enorme pendiente de ascenso, se dieron cuenta que había otros dos caminos mucho más fáciles que probablemente supusieron conducían al mismo destino que el que había tomado Cristiano. Decidieron ir por uno de ellos. Formalista tomó el camino Peligro y fue a parar a un gran bosque. Hipocresía tomó el de la Destrucción, que le condujo a una inmensa planicie lleno de negras montañas, donde tropezó y cayó para no levantarse ya más. Volví mis ojos a Cristiano para contemplar cómo ascendía hacia la cumbre. Cuánto esfuerzo y cuánta fatiga. No podía correr y algunas veces casi ni andar, así que trepaba ayudándose con las manos. Afortunadamente, a mitad de la subida había un agradable cobertizo, un refugio puesto allí por el Señor del camino para descanso y refrigerio de los fatigados viajeros. Cristiano entró en él y se sentó a descansar. Sacó su pergamino para regocijarse con la lectura y se extasió contemplando el vestido que le habían entregado al pie de la cruz. Pero
pero mientras descansaba sucumbió al sueño y el rollo del pergamino cayó rodando de sus manos. No despertó hasta bien entrada la noche, cuando otro caminante, viéndole como dormía, se le acercó y le dijo: perezoso, mira la hormiga, considera sus caminos y aprende sabiduría. Al escuchar esta advertencia, Cristiano despertó súbitamente y, levantándose a toda prisa, emprendió de nuevo su marcha a buen paso, dispuesto a superar la cima del collado lo antes posible. Pero al llegar a ella, se topó de frente con dos personajes, temeroso y desconfianza, que retrocedían a toda prisa. ¿Por qué retrocedéis?, les preguntó. Íbamos caminando, respondió temeroso, hacia la ciudad de Sión. Ya habíamos superado este collado, pero a medida que avanzamos, hemos encontrado dificultades aún mayores. Así que nos ha parecido más prudente retroceder y abandonar esta empresa. Dice bien mi compañero, añadió desconfianza, porque a un corto trecho de aquí, a ambos lados del camino, hay dos leones enormes. No sabemos si están despiertos o dormidos, pero tuvimos miedo de acercarnos a ellos por si nos hacían pedazos. Eso que me contáis me infunde mucho miedo, respondió Cristiano, pero ¿a dónde huiré que pueda tener seguridad? No puedo volver sobre mis pasos y regresar a mi país, pues con ello quedaría condenado al triste final de fuego y azufre que le espera, por lo que mi perdición sería segura. En cambio, si consigo llegar a la ciudad celestial, tendré seguridad eterna. Regresar es ir a una muerte segura. En avanzar hay, sí, temor de muerte, pero también la esperanza de vida eterna. Ánimo, pues, sigamos adelante, tengamos confianza, adelante, adelante. Y dicho esto, continuó caminando hacia adelante, mientras temeroso y desconfianza retrocedían corriendo a toda prisa, collado abajo. Sin embargo, lo que le habían contado acerca de los dos leones le había dejado un tanto intranquilo, y para serenarse buscó en su seno el pergamino. Pero, oh fatalidad, no lo encontró. Disgustado, apenado, sin saber qué hacer, cayó presa de la angustia. Había perdido aquello que tanto lo ayudaba, su salvoconducto para entrar en la ciudad celestial, su pergamino. En ese momento le vino a la mente el descanso que se había tomado en el refugio del camino poco antes de llegar a la cumbre, y sin pensarlo más, se hincó de rodillas en el suelo, pidió perdón al Señor por su negligencia y regresó apresurado sobre sus pasos en busca de lo que había perdido. Pobre cristiano. Su pesadumbre y desasosiego era tal que a lo largo de todo el camino de vuelta estuvo suspirando, llorando y recriminándose a sí mismo por su necesidad al haberse dejado vencer por el sueño en un lugar destinado únicamente a un corto descanso. Y mientras caminaba, miraba con ansiedad a un lado y otro del camino, fijándose en todos los rincones en busca de su diploma, hasta que finalmente llegó al cobertizo. Allí su dolor se hizo más intenso y rompió a llorar. Enojado consigo mismo, recriminándose una vez más su insensatez al haberse dejado llevar por las necesidades del cuerpo, en vez de centrarse en su propósito y dejar el descanso para la noche. Ahora, por culpa de mi debilidad, tendré que caminar 3 veces más de lo que hubiera caminado si hubiese estado atento y por la labor. Además,
la noche está al caer y tendré que hacer buena parte del camino que me queda de noche. Así se levantaba cuando, buscando el rollo por todas partes, miró debajo del banco donde se había quedado dormido y ahí estaba. Lo encontró con la vergüenza pintada en el rostro, lo recogió azorado y lo guardó de nuevo en su seno. Y como si de un milagro se tratase, en el acto le invadió un sentimiento de paz que le serenó. Dio gracias al Señor, dirigiendo a la vez su mirada al lugar donde había encontrado el pergamino, y más tranquilo, emprendió de nuevo su marcha. Subiendo de nuevo el último tramo de la colina, Cristiano caminaba ligero y alegre. Aún así, para cuando llegó a la cima, el sol ya se había puesto. Oh, desgraciado sueño, decía dolido, tú has sido la causa de que tenga ahora que hacer mi jornada de noche. Ahora el sol ya no me alumbra y mis pies tropezarán en el camino. Mis oídos no percibirán más que el rugido de los animales nocturnos. Ay de mí, los leones que temeroso y desconfianza vieron el camino, salen de noche, precisamente en busca de su presa. Y si en medio de la oscuridad doy con ellos, ¿quién me salvará de sus garras? Así iba caminando, sumido en estas lúgubres reflexiones, cuando de pronto, al levantar la mirada, vio justo delante un palacio magnífico, llamado Palacio Hermoso, situado frente al camino. Capítulo 8. Al ver el palacio, Cristiano aceleró su marcha, esperando encontrar en él alojamiento. Mas antes de llegar se encontró con un pasaje estrecho, distante nada más que a unos 100 pasos del palacio, pero a cuyos dos lados vio los terribles leones. Este es el peligro, se dijo, que ha hecho retroceder a temeroso y desconfianza. Yo también tendré que retroceder, porque está claro que aquí no me espera más que la muerte, dijo mientras temblaba de arriba abajo. Pero en ese momento, vigilante, el portero del palacio, que estaba observando la indecisión de Cristiano ante el peligro aparente, le gritó: ¿tan pocas fuerzas tienes? No tengas miedo a los leones. Están acadenados y puestos ahí solamente para demostrar la fe de unos y descubrir la falta de ella en otros. Camina por el centro del camino y no te pasará nada. Entonces Cristiano pasó entre los leones aterrorizado, eso sí, siguiendo escrupulosamente las instrucciones de vigilante, y aunque escuchó a ambos lados los rugidos de aquellas fieras, no recibió ningún daño. Y así, alegre, en 4 saltos, llegó a la puerta del palacio y preguntó al vigilante: ¿de quién es este palacio? ¿Se me permitirá pasar en la noche? El portero le dice: este palacio pertenece al señor del collado y ha sido construido para servir de descanso y seguridad a los viajeros. ¿Y tú, de dónde vienes? ¿Y a dónde vas? Vengo de la ciudad de destrucción y me dirijo al monte Sión, mas la noche me ha sorprendido en el camino y desearía si en ello no hubiese inconveniente pasarla aquí, dijo Cristiano. El portero le pregunta: ¿cuál es tu nombre? Ahora me llamo Cristiano. Mi nombre anterior era Sin Gracia. Desciendo de la raza de Jafet, la cual Dios hizo habitar en las tiendas de Sem. ¿Cómo has llegado tan tarde? El sol se ha puesto ya. Bueno, me dormí en el cobertizo
que hay en la cuesta del collado, y durmiendo se me cayó el rollo de pergamino, cuya falta no noté hasta que estaba en la cima. De manera que además de perder el tiempo que pasé durmiendo, tuve que volver atrás y gracias al Señor lo encontré. Por esto he llegado tarde. Portero le contesta, está bien. Voy a llamar a una de las vírgenes para que hable contigo. Y si tu conversación le parece correcta, entonces te presentará al resto de la familia, según las normas de esta casa. Hizo sonar una campanilla, a cuyo eco acudió una doncella de semblante serio pero de notable hermosura, cuyo nombre era Discreción. El portero la dice, este hombre es un peregrino que va desde la ciudad de destrucción al monte Sión. La noche le ha sorprendido en el camino y además está muy fatigado. Pregunta si le podemos hospedar aquí. Entonces Discreción le interrogó sobre su viaje y los sucesos que en él habían tenido lugar. Las respuestas de Cristiano debieron de parecerle acertadas, puesto que la doncella continuó preguntando. Le pregunta, ¿cómo te llamas? Pues mi nombre es Cristiano. Y sabiendo que este edificio ha sido precisamente levantado para seguridad y albergue de los peregrinos, quisiera que me admitieseis en él a pasar la noche. En el rostro de Discreción se dibujó una sonrisa a la vez que algunas lágrimas rodaban por sus mejillas. Deja que llame a 2 o 3 de mi familia. Y llamó a Prudencia, Piedad y Caridad, quienes, después de haber hablado un rato con él, lo hicieron pasar al interior de la casa. Entonces todos los habitantes del palacio salieron a darle la bienvenida cantando, entra, bendito del Señor, pues para peregrinos como tú has sido edificado este palacio. Cristiano les correspondió saludándoles con una reverencia y pasó adelante donde, después de ofrecerle asiento, le sirvieron algo de beber mientras les preparaban la cena. Piedad dice, vamos, bien Cristiano, cuéntanos algo de lo que te ha sucedido en el viaje. Ya ves el cariño con el que te tratamos y la benevolencia con que te hemos hospedado. Con mucho gusto, respondió Cristiano. Piedad sigue preguntando, ¿qué fue lo que te movió a emprender este peregrinaje? Una voz, dijo Cristiano, que me repetía siempre al oído, si no sales de aquí, morirás. Fue lo que me llevó a abandonar mi patria. ¿Y por qué tomaste este camino? Porque así lo quiso el Señor. Yo estaba tembloroso y llorando sin saber a dónde huir cuando me salió al encuentro un hombre llamado Evangelista, que me dirigió hacia la puerta estrecha, que solo nunca hubiera encontrado, y me puso en el camino que me ha traído derecho hasta aquí. ¿Y no pasaste por la casa de intérprete? Ah, sí. Y mientras viva nunca olvidaré las cosas maravillosas que allí me revelaron, especialmente 3. La primera es cómo Cristo mantiene viva en el corazón la obra de la gracia a pesar del empeño de Satanás en apagarla. La segunda, como el hombre, a causa de sus pecados, llega a desesperar de la misericordia de Dios. Y la tercera, la visión del que soñando había contemplado el juicio final.
Piedad le pregunta, ¿le oíste contar su sueño? Sí. Y en verdad que era terrorífico, tanto que afligió mi corazón en gran manera. Pero ahora me alegro mucho de haberlo escuchado. ¿No viste más en casa de intérprete? Oh, sí, vi un magnífico palacio, cuyos habitantes estaban vestidos de oro, y a su entrada vi un atrevido que, abriéndose paso entre los guardianes armados que trataban de impedírselo, logró entrar, al mismo tiempo que oí las voces de los de dentro que le animaba a conquistar la gloria eterna. De buena gana me hubiera pasado un año entero en aquella casa, pero me quedaba todavía mucho camino que andar. Así que dejé el palacio y emprendí otra vez mi marcha. ¿Y qué te ocurrió luego en el camino?, le preguntó. Cristiano dice, al cabo de muy poco, vi a uno colgado de un madero, lleno todo él de heridas y de sangre, a cuya vista cayó de mis hombros un peso muy molesto que llevaba, y bajo el cual iba yo gimiendo. Mi sorpresa fue muy grande, pues nunca había visto cosa semejante. Yo lo estaba mirando como embelesado, cuando de pronto se me acercaron 3 seres resplandecientes. El uno me aseguró que mis pecados habían sido perdonados. El otro me quitó el vestido de andrajos que llevaba y me dio este nuevo y hermoso que ves. Y el tercero me puso un sello en la frente y me dio este pergamino. Sigue, Cristiano. Cuéntame algo más de lo que has visto. Pues os he contado yo lo principal y lo mejor. También vi a 3 personajes: simplicidad, pereza y presunción, durmiendo en la orilla del camino y con grilletes en sus pies. Traté de ayudarles, pero a pesar de mis esfuerzos, no conseguí despertarlos. Después vi a formalista y hipocresía, que saltaron por encima de la valla del camino y pretendían ir a Sion, pero luego se perdieron por no haber dado crédito a mis advertencias. Me resultó muy penosa la subida a este collado, y muy terrible el paso por entre las bocas de los leones. Seguramente, si el portero no me hubiese animado, tal vez me hubiera vuelto atrás. Pero gracias a Dios estoy aquí. Y me siento muy agradecido a ustedes por haberme recibido. Después de este diálogo, Prudencia tomó la palabra y preguntó, ¿no piensas alguna vez en el país de donde vienes? Sí, señora. Aunque no sin mucha vergüenza y repugnancia, si lo hubiera deseado, ocasiones y oportunidades he tenido de volver atrás, pero aspiró a otra patria mejor, la celestial. ¿No arrastras todavía contigo algunas de las cosas que te eran más habituales antes de emprender el camino? Sí, señora. Aunque contra mi voluntad, especialmente los pensamientos y deseos de la carne, con los que tanto nos complacíamos, tanto yo como mis vecinos en la ciudad de destrucción. Pero ahora todas estas cosas me son tan gravosas y me pesan tanto, que si de mí dependiera, no quisiera acordarme nunca más de ellas. Pero para desgracia mía, sucede que cuanto más trato de pensar y hacer lo mejor, más me viene a la mente lo peor y acabo haciéndolo. ¿Y sigues estas cosas confundiéndote tanto como antes? Sí, aunque cada vez menos, lo cual me satisface y me llena de alegría. ¿Qué es lo que haces para superar
esta confusión? Le pregunta Prudencia. Pues medito en lo que vi y me pasó al pie de la cruz. Contemplo este precioso vestido bordado. Me recreo en mirar y releer este pergamino, o pienso la bendición de lo que me espera. ¿Y por qué ansias tanto llegar al monte Sión? Porque allí espero encontrar vivo al que hace poco vi colgado en el madero. Allí confío verme completamente libre de la que ahora me molesta tanto. Allí se asegura que ya no tiene cabida la muerte y disfrutaré de la mejor compañía. Amo mucho al que con su muerte quitó mi carga. Quien quitó mis enfermedades interiores, me tienen muy fatigado. Deseo llegar pronto al país donde ya no existirá la muerte y ansío tener por compañeros a los que sin cesar están cantando, Santo, Santo, Santo. Tomó entonces la palabra Caridad y dijo a Cristiano: ¿Tienes familia, Cristiano? ¿Estás casado? Señora, tengo mujer y 4 hijitos. ¿Por qué no los has traído contigo? Cristiano, llorando: con muchísimo gusto lo hubiera hecho. Pero desgraciadamente, los 5 reprocharon mi viaje y se opusieron a él con todas sus fuerzas. Caridad le dice: pero tu deber era haber tratado de convencerles, esforzarte por persuadirles del peligro que corrían al quedarse donde estaban. Así lo hice, dijo Cristiano, advirtiéndoles también acerca de lo que Dios me había declarado sobre la ruina de nuestra ciudad. Pero lo calificaron como un delirio y no me creyeron. A pesar de hice fervorosas oraciones al Señor, pidiéndole que atendieran mis consejos, pues amaba mucho a mi mujer y a mis hijos. Caridad dice: supongo que les hablarías con suficiente energía de tu dolor y de tus temores de destrucción de la ciudad, porque, sin duda, tú veías con claridad lo inminente de tu ruina. Cristiano dice: lo hice, y muchas veces, y además sabían de la intensidad de mis temores, por mis lágrimas y por los temblores que se apoderaban de mí cuando pensaba en el temido juicio que pesaba sobre nuestras cabezas. Pero nada de ello fue suficiente para convencerlos de que me siguiesen. Caridad dice: ¿qué razones alegaron para no seguirte? Bueno, mi esposa temía perder las posesiones de este mundo, y mis hijos estaban de lleno entregados a los placeres de la juventud. Y así fue que los consejos que les daba quedaron inválidos ante sus ojos. Perdón, me he equivocado. Cristiano dice: mi esposa temía perder las posesiones de este mundo, y mis hijos estaban de lleno entregados a los placeres de la juventud. Y así fue que por una causa o por la otra dejaron que emprendiera solo este viaje, como veis. Pero ¿no crees que hubo haber sido quizás a causa de la vanidad de tu conducta o la incongruencia entre lo que decías y lo que hacías, que los consejos que les daba quedaron inválidos ante sus ojos? Es verdad.
que no puedo decir mucho en defensa de mi comportamiento, porque sé que no es perfecto. Y sé también que un hombre cuyas acciones no acompañan a sus palabras pierde toda credibilidad. Sin embargo, puedo deciros que siempre me he guardado de pecar contra Dios y de hacer daño a mi prójimo. Incluso por tal de no ofender a Dios, me privaba de cosas que para el resto de mi familia eran buenas y bien vistas, y ellos lo sabían. Caridad responde en verdad. Caín aborreció a su hermano porque las obras de Abel eran buenas y las suyas malas. Por eso tu mujer y tus hijos no te han acompañado, y eligiendo lo bueno, antes se han vuelto contra ti, pero tú, advirtiéndoles, has librado tu alma de su sangre. Continuaron hablando hasta que estuvo preparada la cena, y entonces se sentaron a la mesa, que estaba dispuesta con ricos y sustanciosos manjares, excelentes bebidas. La conversación durante la cena giró en torno al señor del collado, sobre lo que había hecho y por qué lo había hecho, y la razón que había tenido por edificar aquel palacio. Yo, por lo que pude escuchar, llegué a la conclusión de que había sido un gran guerrero que había combatido y dado muerte al que tenía el poder sobre la muerte, pero pagando por ello un alto precio, pues corrió graves peligros. Por eso estamos en deuda con él y debemos amarle eternamente, pues como cristiano reconoció en la conversación, el Señor hizo todo esto a costa de su propia sangre, por puro amor a sus súbditos. También oí comentar a algunos miembros de la familia que le habían visto y hablado después de su muerte en la cruz. También atestiguaron haber oído de sus mismos labios que su amor hacia los pobres peregrinos era tan grande que no había otro igual desde Oriente hasta Occidente. Prueba de ellos es que se había despojado de su gloria para poder hacer lo que hizo. Y sus deseos eran atraer a muchos, para que habitasen con él en el monte Sión, para lo cual había hecho príncipes a los que por naturaleza eran mendigos nacidos en el estiércol. Así estuvieron hablando hasta muy avanzada la noche. Y entonces, después de encomendarse a la protección del Señor, se retiraron a descansar. La habitación que destinaron a Cristiano estaba en el piso superior. Se llamaba la Sala de Paz, y su ventana miraba al oriente. Allí durmió tranquilamente nuestro peregrino hasta el amanecer, y habiendo despertado a esa hora, cantó: ¿Dónde me encuentro ahora el amor y cuidado que por sus peregrinos tiene mi Salvador? Concede estas moradas a los que ha perdonado, para que ya perciben del cielo el esplendor. A la mañana siguiente, Cristiano estaba ya dispuesto a partir. Pero antes quisieron enseñarles algunas cosas extraordinarias que había en la casa. Le llevaron primero al archivo, donde le mostraron el árbol genealógico del señor del collado, según el cual era hijo nada menos que del anciano de días, engendrado entre resplandores eternos y antes del lucero de la mañana. Allí vio también escritas con caracteres de luz su vida y todas sus acciones, así como los nombres de cientos de servidores colocados después por él en unas moradas que ni el tiempo ni la naturaleza podían deteriorar. Después le leyeron las hazañas más valientes de algunos siervos que habían ganado reinos,
obrado justicia, alcanzado promesas, tapado las bocas de los leones, apagado fuegos impetuosos, evitando el filo de la espada. Habían convalecido de las enfermedades, habían sido fuertes en la guerra y trastornado campos de ejércitos enemigos. Le enseñaron después otra parte del archivo, donde vio que el Señor estaba dispuesto a recibir a cualquiera que acudiera a él, aunque en tiempos pasados el tal hubiera sido enemigo de su persona y de su camino. Le mostraron también otras diversas historias de hechos y gestas ilustres de la antigüedad y también de tiempos modernos, así como predicciones y profecías que a su debido tiempo se han cumplido. Todo ello para confusión y terror de los enemigos, pero también para consuelo y solaz de los amigos. Al día siguiente le hicieron entrar en la armería, donde le mostraron toda clase de armaduras que su señor tenía dispuestas para proveer de ellas a los peregrinos, espadas, escudos, yelmos, corazas y calzados que no se gastaban. Las habían tanta abundancia que habrían bastado para armar en el servicio de su señor a tantos hombres como estrellas hay en el firmamento. Le mostraron también algunos de los artilugios e instrumentos con los cuales muchos de estos siervos habían llevado a cabo tantas maravillas en el pasado. La vara de Moisés, la estaca y la masa con que Jael mató a Sisara, los cántaros, bocinas y teas con que Gedeón puso en fuga a los ejércitos de Madián, la aguijada de bueyes con que Samgar mató a 600 hombres, la quijada del asno con que Sansón hizo grandes hazañas, también la honda y el guijarro con que David mató a Goliat de Gat, y la espada con que su Señor matará al hombre de pecado el día en que se levante para devorar su presa. En fin, le enseñaron muchas cosas extraordinarias que les llenaron de alegría. Todo esto les ocupó el día entero, de modo que se retiraron de nuevo a descansar. Al día siguiente, Cristiano quería partir, pero le rogaron que permaneciese en el palacio un día más para mostrarle las montañas de las Delicias, cuya vista contribuiría mucho a confortarle, pues estaba más cerca de su destino que del sitio donde se encontraban. Cristiano accedió a ellos. A la mañana siguiente subieron a la azotea del palacio y mirando hacia el mediodía a una gran distancia, percibió un país montañoso y muy agradable, hermoso, lleno de bosques, viñedos, frutas de todas clases, flores, manantiales y fuentes de belleza singular. Ese país, le dijeron, se llama el país de Emmanuel, y al igual que este collado, es de libre circulación para todos los peregrinos. Desde allí podrás ver la puerta de la ciudad celestial. Los pastores que moran allí se encargarán de enseñártela. Y aquí es donde concluimos nuestra lectura de hoy. Vamos a orar antes que sigo adelante. Señor de los cielos, gracias. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu paz. Gracias por la iglesia del Señor Jesucristo. Gracias por mis hermanos. Gracias, Señor, por
estas enseñanzas que está dibujando, Señor, cómo es nuestro camino en parte. Gracias, Señor, por las bendiciones y la ayuda que tú nos envíes en nuestro caminar contigo. Señor, a los que todavía no te conocen como Señor y Salvador, Señor, pido que tú sigues jurando en sus vidas, en sus corazones, Señor. Señor, enciende la luz de su entendimiento para que ellos puedan verte a ti como el Salvador único de sus pecados. Y Señor, para que confían y tengan fe en ti, Señor. Señor, ayúdanos en esta tarde a hablar de estos detalles. Señor, sigue bendeciendo la conexión y los que están escuchando y los que van a oír. Y Señor, gracias te damos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a ya entrar en hablar de lo que hemos leído esta noche. Es una bella historia y son verdades espirituales que son para ayudarnos de entender lo que está pasando en nuestras vidas, en nuestra vida cristiana. Pues hermanos, vamos a ir ya a la guía de estudio. Y esto es la lección 4. El capítulo 7, 8 son los capítulos que hemos leído en esta noche. Y vamos a hablar de los personajes que encontró Cristiano, sus dificultades que vimos en la historia de esta noche y la ayuda que recibió. Primero vemos que Cristiano tiene entusiasmo cuando deja la cruz. Está muy bien animado, gozoso. Así fue para mí. Y sé que para cualquiera persona que se arrepiente, ponga su fe en Jesucristo, el Salvador del mundo. Porque experimentó una gran bendición, una liberación de sus pecados, de la culpa, de la carga que llevaba, y un renovado sentido de gozosa seguridad. Gloria al Señor. Con ellos se encuentra con 3 hombres: simplicidad, pereza y presunción, que tienen una actitud muy ingenuina hacia el mundo. Entonces vamos a hablar sobre estos 3 hombres. Vamos a describirlos. Simplicidad. Vamos a Proverbios capítulo 1 y los versículos 32 a 33. Y vamos a ver Proverbios 1, 32 y 33. Dice: porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Entonces, simplicidad no ve ningún peligro, no vio ningún peligro. Porque elige ser espiritualmente ciego. Yo sé, tú puedes decir, bueno, el ciego a veces no sabe que está ciego, ni quiso ser ciego. Pero eso es lo que vemos en simplicidad. Está espiritualmente ciego, confiando en el mundo que lo rodea. Es ignorante de la palabra de Dios y solo confía en lo que ve. Dado que no ve ningún peligro inmediato,
¿por qué no dormir? Simplicidad representa a aquellos que se niegan a estudiar la palabra de Dios o perseverar en su fe, inconscientes del peligro en el que se encuentran. Eso es simplicidad. El segundo se llama pereza. Vamos a Proverbios capítulo 6, 1 al 11. Proverbios tiene muchos consejos e instrucciones para nuestra vida. La Biblia dice: hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Wow. Buenas instrucciones. Entonces vemos que pereza solo quiere dormir un poco más. Es como una puerta que gira de un lado a otro en la cama, representando a alguien que solo quiere darse un capricho a la carne. Es espiritualmente perezoso, letárgico y irresponsable, y se preocupa principalmente por su propio bienestar y satisfacción sensual. Ojo, estamos hablando de algunos cristianos. Este mundo ofrece un entorno relativamente inofensivo. Un día, eso donde está la sociedad de hoy. Hoy, Dios mío, me da asco de ponerme a pensar cómo piensa la gente de hoy en día. Pero un día, cuando sea demasiado tarde, finalmente despertará a la realidad de su pobreza, la parálisis y la miseria de su alma. Y ahora vemos a presunción, también otro nombre, arrogancia. Vamos a Filipenses 2:3, ¿vale? Filipenses 2:3. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces, presunción representa la autosuficiencia. No necesita ayuda y solo quiere que lo dejen solo. Es desafiante, rebelde, traidor e irrespetuoso. Incluso cuando está consciente de la presencia misma de Dios. Wow. Pero está en peligro de autodestrucción. Así son la gente que sienten autosuficientes. Estamos hablando de la sociedad actual. Presunción se jacta con orgullo de poder vivir como una isla para sí mismo, rechazar la exhortación, ignorar la comunión
y resistir la oposición sin ayuda. Hermanos, hay mucho cristiano así. Yo no sé por qué. Cuando el pastor despide al culto y dice amén, ellos se van directo a la puerta, se escapan, van deprisa. No como hoy en día porque temen al COVID. Pero yo digo, hermanos, debes desear estar alrededor de los demás. Y ahora, cristiano conoce simplicidad, pereza y presunción temprano en su vida cristiana. Están dormidos, espiritualmente ignorantes, encadenados, esclavizados al pecado y acostados, quiere decir, sin vigilar ni estar alerta. Esto presenta peligros para el caminar de los nuevos creyentes al comenzar su caminar con Dios. Ojo. Y ahora se encuentra cristiano con formalista e hipocresía. Otros dos personajes. Mientras viaja cristiano, conoce a otros dos viajeros llamados formalista e hipocresía en el camino. Y están convencidos de que su camino era un atajo aceptable. Entonces, vemos las preguntas que hizo y las respuestas que hicieron. Preguntó Cristiano, ¿cómo entraron al camino? A estas dos personas que se encontraron en el camino, ¿vale? Pero no venía detrás de él, no venía desde la puerta del camino, ni por la casa de intérprete, ni nada. Bien, se encuentra en el camino porque venía de un lado al otro. Y les pregunto, ¿cómo entraron al camino? El formalismo y la hipocresía entraron en el camino trepando por el muro y no por la puerta estrecha. Eso como entraron. Y les preguntaron, ¿cuál es su defensa para no entrar por la puerta estrecha? Tenían varias razones para no entrar por la puerta estrecha. Primero, la puerta estrecha estaba fuera del camino y requería demasiado esfuerzo y el atajo era mucho más rápido. En segundo lugar, escalar el muro había sido la tradición aceptada por sus compatriotas durante más de 1000 años. En tercer lugar, creían que no importaba cómo se subiera al camino mientras lo hiciera. Y luego le hacen la pregunta, ¿qué saltaron? Bueno, es una pregunta. ¿Qué saltaron si entraron en este punto del camino y no venía desde la puerta? Os digo, ellos saltaron la puerta, la obra de Dios a través de su palabra. Yo voy a decir algo aquí. Como he dicho al principio, que el libro no es la palabra de Dios, quiere decir no es infalible, quiere decir que puede que tenga errores en algunas aplicaciones, pero si lo miramos bien o lo comparamos a la palabra de Dios, por ejemplo, el portero de la puerta estrecha, yo dije que era el Señor Jesucristo, porque Él es la puerta. Vamos a decir que Él es la puerta. Pero una hermana me hizo la pregunta de si era de verdad Cristo. Entonces, yo estaba meditando en eso y llego a la conclusión de que puede ser que tenga razón. La puerta es Cristo. Amén. Pero vemos a ese personaje más como uno que proclama la palabra de Dios. Vamos a quizás decir la palabra de Dios, porque
la palabra de Dios nos llama la atención. La palabra de Dios es que nos instruye de la puerta estrecha, que es el Señor Jesucristo. Entonces, voy a decir esto. Estas dos personas, formalista y hipocresía, saltaron a alguna cosa muy importante. Saltaron la puerta, que es la obra de Dios a través de su palabra. Luego, no pasaron por la casa del intérprete, que es la obra del Espíritu Santo. Y no pasaron por la cruz de Gólgota y la tumba vacía, que representa la obra suficiente de Jesucristo. Entonces yo digo, ¿sea posible entrar al cielo si no pases por la cruz del Calvario, por la sangre de Jesucristo, por la tumba vacía, por la sepultura? No. N-O. ¿Tú sabes cómo se dice no en inglés? No. Yo no sé cómo se dice en ucraniano. Puede ser no, nada, algo así. No. A ver, no se puede. Pero ellos dijeron, pero es por costumbre. Hermanos, si no pases por la cruz del Calvario, si no pases por la obra del Espíritu Santo, si no pases por la obra del Padre trayendo a tu corazón, hablando a tu corazón, hermanos, no habrá entrada al cielo al final de nuestra vida. Y qué triste. Por esto es importante. Y ahora, con respecto a la religión, la palabra formalismo significa un fuerte apego a formas externas de adoración y observancias. La palabra hipocresía es la práctica de afirmar tener una moral y creencias, pero a las que el comportamiento de uno no lo confirma. Eso quiere decir, tú dices que tengas morales. Era una persona muy moral y muy justa. Y tienes creencias, tienes valores. Pero al examinar tu vida, eres lo contrario. No eres moral. No tienes valores cristianos en tu vida. Entonces, eso es hipocresía. No lo vamos a mirar ahora mismo, pero hay dos pasajes. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Habla de quién es formalista. Y luego Mateo capítulo 6, versículo 2 a 5. Habla de a quién representa la hipocresía en la iglesia hoy en día. Os voy a dar la respuesta. El formalista quizás tenga algo de fe, pero es un artista religioso que posee una forma de piedad, pero niega su poder. La hipocresía trata de persuadirse a sí mismo primero de que es piadoso cuando no sabe nada al respecto. Representa a un pretendiente religioso. Y vemos esos dos tipos de personas que entran a las puertas de la iglesia. Y ahora, vamos al libro de Juan, capítulo 10, los versículos 7 a 11. Juan 10. Y yo sé que la lectura era un poco larga esta tarde, pero vamos a tratar de terminar a las 9:30, ¿vale? Yo sé que un poco más tarde, pero que la lectura era más larga, entonces, pero quiero hablar sobre algunos de estos detalles, ¿vale? Porque son importantes. Juan capítulo 10 y versículo 7. Y además en el instituto bíblico, las enseñanzas son más largas, más profundas.
Juan 10:7 dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Gloria al Señor. Y Jesús dijo en el versículo 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Bueno. Aquí vemos que Cristiano no tuvo miedo de informar a los dos hombres de que su entrada al camino era ilegal. No entraron por la puerta como se suponía. Y debido a que su entrada era ilegal, no habían nacido de nuevo y no tenían derecho a estar en el camino a la ciudad celestial. Habían pasado por alto los medios adecuados de entrada al camino. No habían venido por la cruz y serían rechazados cuando llegaran a la ciudad celestial. Y ahora, subiendo el collado, dificultad. Hermano, voy a decir que si se corta la transmisión, no se preocupe, nosotros lo reiniciamos. Digo esto porque estoy viendo que la batería. Pero bueno, subiendo el collado, dificultad. ¿Qué representa la colina de la dificultad en la vida del creyente? La Biblia nos dice que el Señor permite dificultades en nuestra vida. En Santiago, 1 de Pedro, 2 de Corintios, quizás lo podéis leer luego. Y hace la pregunta, ¿qué dificultad ha experimentado en su vida cristiana? Eso es para vosotros que podéis responder, ¿vale? Pero yo digo esto. La primera pregunta. La colina de la dificultad podría representar muchas cosas en la vida de un creyente. Esto va en conexión a la predicación de nuestro copastor Rafa en este domingo pasado, hablando de las dificultades, de las circunstancias, de las adversidades en nuestras vidas. Y esto es lo que simboliza la colina de la dificultad, porque representa muchas cosas en la vida de un creyente, incluyendo oposición, persecución, tentaciones, dificultades físicas, superación de hábitos pecaminosos, perdón, etcétera, etcétera. Pero mira, Dios a menudo permite que las dificultades en nuestras vidas fortalezcan nuestra fe, desarrollen resistencia y carácter en nuestra vida y en otras ocasiones nos devuelvan a la realidad de un hábito pecaminoso e incluso nos desafíen. Las dificultades también nos preparan para ministrar a otros que están pasando por situaciones similares. Esas son unas razones por qué el Señor deja dificultades en nuestra vida. Y el segundo, aquí Cristiano pasa de correr a caminar y finalmente trepar por el collado de dificultad. Y a veces eso es lo que nos pasa en nuestra vida, enfatizando el estrés que las pruebas pueden tener en nuestro espíritu. Se puede leer el Salmo 23, el 1 a 3, y el Mateo 11, 28. Y hacemos la pregunta, ¿qué representa el cobertizo de refugio
en la vida de un cristiano y cómo nos anima? Os doy la respuesta, lo explico así. El cobertizo de refugio representa tiempos de descanso espiritual y de sentirse en paz con Dios después de experimentar la victoria sobre el pecado y de ser obediente a través de pruebas y dificultades. Seguimos adelante confiando en Dios. Y segundo, Cristiano se animó y encontró descanso cuando se sentó en la glorieta, allí en el cobertizo de refugio. También se animó cuando sacó su certificado y comenzó a leer, así como el reflexionar sobre los trapos que se habían quitado y la ropa nueva que había recibido. Luego, número 3. Cuando Cristiano abandona el cobertizo de refugio, deja atrás la sellada seguridad de su salvación, porque es importante no dudar de la promesa de tu salvación. Buena pregunta. Porque cuando Cristiano dejó el cobertizo de refugio, sin querer, dejó su certificado. El certificado representa la seguridad de la salvación y la fuerza espiritual que obtiene el leer pasajes de las Escrituras. Porque la duda causa incertidumbre y una falta de fe en Dios en la vida del cristiano cuando duda la seguridad de su salvación, porque duda en la palabra de Dios y en el poder del Espíritu Santo, por quien estamos sellados, amén, conservados hasta el día de la redención, el día cuando estemos en la presencia del Señor para siempre. Yo digo, hermanos, hemos tenido algunos hermanos que son buenos hermanos y hermanas que venían a nuestra iglesia bautista, pero luego sobre este detalle, sobre de no perder la salvación, decidieron de no congregarse con nosotros y bueno, todo el mundo tiene la libertad de eso. Hay que seguirlo donde el Espíritu Santo te lleva. Pero yo digo, ellos perdieron un gran don que el Dios puede dar. Mira, cuando nosotros pensamos en Efesios, cuando la palabra dice que toma toda la armadura de Dios y habla de tener el escudo de la fe, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, pero habla de la coraza de la salvación. La coraza es lo que va en la cabeza. ¿Por qué dice la coraza de salvación? ¿Por qué? Porque los hermanos que dudan su salvación, que creen que la pueden perder, causa duda en la mente. La coraza de la salvación quiere decir que, mira, tenemos que estar convencidos en la mente a través de la palabra de Dios y a través de la comunión del Espíritu Santo en su vida, producen esa certidumbre, esa confianza, quita la duda y nos confirma que estamos seguros en las manos del Señor. Amén. No era por nuestra obra buena para ser salvo, ni son por nuestras obras buenas para mantenernos salvos. Hermanos, yo no voy a dejar de predicar sobre esa verdad. Hay mucha gente, y son buenas cristianas, son evangélicos, quizá pentecostales, algunos y otras denominaciones, no solamente pinchar a los pentecostales, pero hablo más de ellos porque muchos hermanos que vienen de ese ramo de iglesias. Y sus pastores e iglesias critican a los bautistas sobre este hecho. Pero hermanos, yo soy cristiano antes que soy bautista. Amén. Soy hijo de Dios. Yo soy bíblico más que nada.
Y la Biblia me enseña, amén, de que una vez que yo me arrepiento de mis pecados y recibo a Cristo, recibo su salvación, me escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero que está en los cielos, amén. Y me dice que estoy en la mano del Señor Jesucristo y su mano está en la mano del Padre, amén. Y estoy seguro, estoy sellado a través del Espíritu Santo. Y hay un montón de versículos que me aseguran de que estoy protegido y seguro hasta el día de la redención, cuando estamos en la presencia del Señor una vez y para siempre. Aleluya. Y yo digo, hermanos, el yelmo de la salvación para convencernos que estamos seguros en Cristo. Y ahora hablamos del miedo de temeroso y desconfianza. Describe la información que temeroso y desconfianza dio a cristiano. Temeroso le habla a cristiano del creciente peligro que se avecina en el camino y cómo una vez se caminaron hacia la ciudad de Sión, igual que cristiano, pero ahora las pruebas son demasiados. Desconfianza le habla a cristiano de dos leones feroces que se encuentran por delante en el camino. No sabían ni estaban dormidos o despiertos y listos para atacarlos. Independientemente, la presencia de los leones generó un gran temor y los envió de regreso a casa. Luego, 2 Timoteo 1:7 y Romanos 8:31 nos enseñan sobre el miedo y la fe. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y una mente sana. Gloria al Señor. Cuando miramos los obstáculos en nuestra vida, nos vemos como gigantes o saltamontes. Si podemos aprender a enfocarnos en el poder de Dios en lugar de nuestra propia fuerza, podemos estar seguros de que Él nos proporcionará el valor que necesitamos y que nadie podrá estar en nuestra contra. Y si leemos 2 Corintios 10:5, ¿cómo podemos controlar los miles de pensamientos que entran en nuestra mente cada día? ¿Y cómo podemos llevar cautivo cada pensamiento? La Biblia nos dice que llevemos cautivo todo pensamiento, lo que requiere una batalla real en nuestras vidas de pensamientos. A medida que avanzamos el día, debemos tratar de captar pensamientos y actitudes que sean contrarias a la voluntad de Dios y evitar que tomen el control de nuestras mentes y corazones. El nombre de Jesucristo tiene poder y tenemos que llevarlos. Y bueno, llega al palacio hermoso. Quiero hablar sobre el palacio hermoso. Y sé que vamos a terminar muy pronto. Vemos que a medida que se acerca la noche, cristiano se asusta. Pero luego, por la gracia de Dios, ve un lugar para descansar. Y si leamos Mateo 16:18, podemos contestar la pregunta: ¿qué representa el palacio hermoso en la vida de un cristiano? Hermano, ese palacio hermoso representa la iglesia. Y en este punto de la historia también representa el punto de vista de un nuevo creyente que aún no ha madurado en su fe. Y mira, el 2 dice: aunque los leones pueden rugir y parecer amenazadores, el portero le dice a Cristiano que no los tema porque están encadenados. ¿Cómo puede esa verdad animarnos? Al saber, a pesar de la oposición
oposición que enfrentamos, que Dios sigue siendo soberano y tiene el control. Hermanos, los leones representan la resistencia satánica. Sí, merodeando y listos para atacar a aquellos que declararían su fe buscando la entrada. Eso sucede a través de las pruebas y persecuciones que encuentran los creyentes en sus esfuerzos para seguir al Señor y asistir a la iglesia. Hermanos, lo hemos visto tantas veces. Hemos llamado, hemos hablado con personas, lo hemos invitado a la iglesia, al culto. ¿Por qué? Porque ahí es donde predicamos la palabra de Dios. Ahí se puede conocer a otros cristianos. Ahí se puede entrar a la presencia del Señor y puede escuchar la sana doctrina para que Dios pueda ministrar en su vida. Hermano, lo hemos visto vez tras vez tras vez. Invitamos a personas que vengan al culto. Lo hablamos en el sábado. Te invito al culto mañana. Dice, sí. Pero cuando llega el tiempo de ir, yo no sé, reciben invitados en la casa, se enferma el chiquillo, o no se sienten bien. Yo no sé, hay montones de razones y no llegan. Y no lleguen a escuchar el evangelio del Señor Jesucristo. Yo sé que la iglesia no es el único sitio donde se puede escuchar. Los predicamos en sus casas también, cuando haya oportunidad. Pero hermanos, hemos visto tantas veces como hay obstáculos y no llega. Wow. Pero vemos que Dios es soberano sobre Satanás. El diablo no tiene mano libre en este mundo. Está atado para que no pueda hacer más de lo que Dios le permite. Eso es lo que significa que esos leones estaban encadenados. Aunque el diablo puede rugir, amenazar, su poder y acceso son limitados. Eso no quiere decir que Dios es injusto, pero limita el nivel de destrucción que el diablo realmente quiere causar en nuestra vida. Y luego en el 3 hay que buscar los versículos y juntarlo con las declaraciones que corresponden. En el cuadro, cuando cristiano llega ilieso a la puerta, es recibido por el portero llamado vigilante. El portero de la iglesia, vigilante. Y vemos que en Isaías 62 vemos que en el antiguo Israel había guardias, había vigilantes que vigilaban. Y vemos su papel en aquel entonces y el papel que uno tenga en la iglesia de hoy. Mira, los vigilantes en el antiguo Israel a menudo estaban estacionados en muros altos y eran responsables de proteger las ciudades y las instalaciones militares de los ataques enemigos por sorpresa y otros peligros potenciales y amenazas inminentes. En esta historia, vigilante representa un superintendiente del palacio que hace guardia para asegurarse de que solo entren creyentes genuinos. Explica los propósitos y funciones del palacio y obtiene un testimonio de cristiano al hacerle varias preguntas. Mira, le hace mucha pregunta. Y luego lo que vemos aquí representa a la gente de la iglesia. Y que tenemos que estar vigilando. Gracias al Señor que yo y otros hermanos estamos vigilando, estamos pendientes. Porque somos responsables. Gracias al Señor por vosotros. Gracias Señor por nuestras familias que tenemos y la familia en Cristo que tenemos aquí en la Iglesia Bautista Libertad. Gracias al Señor. Y somos responsables. Y con la ayuda del Señor vamos a vigilar. Bueno, hermanos, ya yo sé que no ha llegado a donde quería llegar, pero solo queda unas preguntas adelante. Y hermanos, vamos a orar y despedimos en esta tarde, ¿vale? Os invito a orar conmigo.
Señor Padre Celestial, gracias por este día. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por la enseñanza de hoy. Y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, nos vemos